Amén, familia, bendiciones, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bendecidos, a ver, regale una sonrisa al que está al lado suyo. Los noto como que quieren reírse un ratito, ¿sí? Voltea al que está al lado suyo, regale una sonrisa, dígale qué bien te ves, qué bien que hoy estamos juntos en la casa del Señor para poder compartir esta tarde de domingo en el que hemos declarado con todo nuestro corazón y a pulmón abierto que Dios todo lo puede. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí? Dios todo lo puede hacer. Y por eso es que esta tarde yo quisiera continuar con el estudio del capítulo 16 de los Hechos que empezamos hace unas semanas, de la segunda visita misionera del apóstol Pablo a Macedonia. Hemos visto cómo el paso del tiempo, a medida que vamos leyendo, y quisiera que hiciéramos nuevamente hoy un pequeño resumen, pero me gustaría que leyéramos Hechos capítulo 16. Y vamos a empezar a leer en el versículo 6 en la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene su Biblia, le pido que me acompañe, a ver si los chicos me ayudan ahí para poder también, que usted pueda verla en las pantallas. La Nueva Traducción Viviente, como siempre, dice: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. ¿Quién es el que nos llama a predicar la buena noticia? ¿Quién es el que nos da ese llamado? Dios es el que nos da ese llamado para predicar la buena noticia a donde Él determina que nosotros vayamos. Así que es bien importante que vayamos poniendo mucha atención a todos estos puntos que son muy importantes en nuestra vida, porque muchas veces pensamos que porque tenemos un talento o porque tenemos un don y porque sabemos hacer las cosas, creemos que podemos nosotros decidir a dónde ir. Pero en realidad es el Espíritu mismo el que nos dirige a dónde ir y a dónde no ir. Y en su momento, diga conmigo, hay un tiempo. Hay un tiempo aún para dejar de ir a ciertos lugares. Hay un tiempo para dejar de hacer lo que estamos acostumbrados a hacer y hacerlo bajo la dirección y la voluntad de Dios. Es lo que nos está enseñando esta palabra. Es como el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, dice la segunda vez que le prohibió a Pablo y a los muchachos que iban con él a predicar. El Espíritu de Jesús les prohibió nuevamente ir a otra región que ellos querían ir, y por el contrario fueron enviados a una región completamente diferente. Versículo 11: subimos a bordo de un barco en Troas. Navegamos directo a la isla de Samotracia y el día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos ahí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la cual hemos venido hablando, de la cual hablamos la semana pasada, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Préstele atención a esto porque es bien importante. Como una persona que adora a Dios, es necesario que abra su corazón a Cristo. Como una persona que está adorando, que está en un contexto de adoración en un grupo, con un grupo de mujeres,
que de acuerdo al momento que estaban viviendo, no era permitido que una congregación de mujeres se reuniera en la ciudad, y por eso es que ellas tenían que buscar un lugar fuera para poder congregarse y para poder orar, porque no era permitido hacerlo en la ciudad. Primero, porque no había un hombre al cargo de ese grupo de personas que pudiera tomar el control y poder formar así una sinagoga de acuerdo a la ley y de acuerdo a la costumbre que había en esa ciudad. Entonces, por eso es que las mujeres estaban a la orilla del río, donde ellas podían hacerlo libremente. Adoraban a Dios, pero quiero que veamos esto muy detenidamente. Adoraba al Dios de los judíos por enseñanza, por tradición, pero no había en ella una convicción de adorar a Dios por convicción propia o porque había tenido un encuentro personal con la verdad de Cristo. Por eso es que cuando Pablo y los muchachos que van con él se encuentran con estas mujeres y Lidia escucha el mensaje de Pablo, esta mujer, al darse cuenta que estaba adorando a un Dios por tradición, pero que no tenía en su corazón la convicción de la verdad de Cristo, ella abre su corazón porque ella quiere conocer lo que Pablo está enseñando. Muchos de nosotros necesitamos abrir nuestro corazón a la verdad de Cristo. Usted puede estar aquí con sus manos en alto adorando a Dios por costumbre o por tradición, pero si no hemos tenido un encuentro personal con la verdad de Cristo, siempre adoraremos al Dios de otros, pero nunca tendremos la oportunidad de adorar a nuestro Dios bajo la convicción que llegaremos a tener al momento de tener un encuentro personal con Él. Un encuentro personal con la verdad, un encuentro personal con el evangelio que transforma. Porque lo que me transforma no es que yo venga y adore al Dios de otro, lo que me transforma es que yo conozca la verdad de Cristo. Y entonces, al ser transformado por medio de la verdad de Cristo, al escuchar la buena noticia que Pablo fue enviado a predicar a esta ciudad, a esta región de Macedonia, en ese momento aquella mujer que adoraba a un Dios que lo había aprendido a través de una religión, a través de una tradición, a través de una enseñanza que ella había recibido de los judíos, ahora ella podía tener su propia experiencia de adorar a Dios por convicción. ¿Está conmigo? Y eso es lo que juntos, iglesia, necesitamos en el tiempo, en el contexto que usted y yo estamos viviendo, en el siglo que vivimos. No se viven cosas menos peligrosas de las que se vivían en este siglo, en el que Pablo y Silas predicaban el evangelio del Señor, en el que Lidia abrió su corazón a la verdad de Cristo. Si bien es cierto, la maldad está multiplicándose cada día más, y usted y yo tenemos que asegurarnos de adorar a Dios por convicción y no por costumbre. De adorar a Dios y levantar nuestras manos y decir: Señor, tu palabra dice, ¿quién entrará? ¿Quién podrá levantar sus manos? ¿Quién podrá venir delante de ti con un corazón puro, con un corazón sincero, el limpio de manos? Aquel que ha podido entender que la única manera de ser transformados, recuerde, iglesia, usted y yo no buscamos ser mejorados. Dígale al que está al lado suyo: tú no buscas ser mejorado, busca ser transformado a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y eso es lo que todos nosotros anhelamos y buscamos al paso del tiempo. Pasan los días, pasan las semanas, y el mundo nos enseña y nos quiere adoctrinar que nosotros podemos buscar o podemos alcanzar la mejor versión tuya. Está disponible a través de este audio que te llevará a encontrar la mejor versión de Anderson Torres. Y entonces caemos en un plano en el que empezamos a creer y a luchar y a trabajar para lograr un objetivo que no es el objetivo que Cristo quiere lograr en nosotros: que alcancemos la estatura del varón perfecto. Usted y yo, tratando de mejorar y tratando de ser la mejor versión de mí, no espere que yo voy a dar un testimonio de Cristo cuando yo estoy tratando de ser mejor yo mismo. Porque cuando yo trato de mejorar, Cristo se hace a un lado, porque Él no quiere que yo mejore, Él quiere que yo muera. ¿Está conmigo?
Él quiere que constantemente usted y yo podamos morir a la carne, morir a la vieja naturaleza, morir al hombre que ha sido viciado por el mal, por el mundo, por el pecado, por el engaño, por las mentiras, por todas estas tradiciones que por años muchos de nosotros acarreamos. En otro tiempo muchos de nosotros hacíamos otras cosas por tradición. Íbamos a un lugar por tradición. Nos levantábamos de madrugada cierto día del año por tradición para ir y venerar ciertas cosas por tradición, pero nunca lo entendimos. Muchos de nosotros ni siquiera terminamos de entender la verdad de lo que antes adorábamos. Por eso es necesario que nosotros tengamos un encuentro. Diga conmigo: necesito tener un encuentro con la verdad de Cristo Jesús. Porque cuando Lidia tuvo este encuentro con el mensaje que Pablo estaba predicando, ella abrió su corazón instantáneamente, porque ella dijo: esto lo necesito yo. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos encontramos en situaciones parecidas a las de Lidia, en las que creemos que estamos adorando a Dios, pero todavía nuestro corazón sigue siendo el mismo? Seguimos viviendo bajo tradiciones, costumbres, enseñanzas, viejos rudimentos. Una de ellas, verso 14, una de ellas era Lidia de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios mientras nos escuchaba. Dice el apóstol Pablo: el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Vemos entonces cómo esta mujer lleva la salvación a su casa, de cómo, viviendo en el contexto que estas mujeres vivían, de estar en un tiempo, en una temporada, en un lugar donde no se les permitía reunirse dentro de la ciudad, ellas buscaron un lugar donde hacerlo. Y en ese lugar, ahí Pablo llega y ella tiene su encuentro con la palabra del Señor, con la verdad de Cristo Jesús. Y vemos qué tan importante es que ella abre su corazón y lleva el mensaje de salvación a su casa. Y entonces vemos que mientras el evangelio de Pablo se está predicando, hay gente que se está transformando. Hay personas que están siendo transformadas. Hay familias que están siendo alcanzadas, sin importar la clase social. Porque lo más importante es que una persona abra su corazón. Estando en el nivel social que quiera, lo que hace la diferencia es abrir tu corazón a la verdad de Cristo. Y en ese caminar entramos a la segunda parte, que es cuando encontramos a aquella joven que empieza a caminar muy cerca de ellos con un espíritu de adivinación, diciendo todo lo que ellos andan haciendo. Y entonces vamos a ir a Hechos 16, del 16 al 18. Después de que Lidia es alcanzada por el mensaje que Pablo está predicando, en Hechos 16, del 16 al 18 dice: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido a decirles cómo ser salvos. Wow. Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó, se enojó, se molestó, se cansó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Ve qué importante y qué poderoso es esta parte de la historia en el viaje a Macedonia.
La habilidad de esta muchacha no dependía de ella. La habilidad que esta muchacha tenía no era algo que ella había logrado obtener por algún tipo de estudio, alguna preparación. No. La habilidad de esta muchacha para adivinar el futuro proviene de espíritus malignos. Diga conmigo, espíritus malignos. Y la adivinación en este entonces era una de las prácticas más comunes en la cultura griega y también en la cultura romana. Había muchos métodos supersticiosos mediante los cuales la gente pensaba que podía anticipar acontecimientos futuros. Por ejemplo, interpretando presagios en la naturaleza y comunicándose con los espíritus de los muertos. Esta joven en particular ganaba una fortuna para su amo interpretando señales y adivinando la suerte. El amo explotaba su condición desafortunada de esclava para beneficio personal. Esta muchacha, a diferencia de Lidia, era una muchacha que se vio en la necesidad de caer en este punto. Puede que era una muchacha que no tenía recursos como posiblemente los tuvo Lidia, y que su necesidad de poder llevar recursos a su casa hizo que aceptara esta invitación a trabajar haciendo esto, pero también haciendo cada vez más rico a su amo. Una esclava. Usted sabe que un esclavo no tiene ni voz ni voto. Un esclavo solamente obedece, ejecuta, lleva a cabo las órdenes de su amo. Y eso era lo que esta muchacha hacía diariamente. Entonces, para poder ver un poquito más acerca de este espíritu de adivinación, el oráculo antiguo más famoso, o el centro profético más famoso, estaba en la ciudad de Delfos, en Grecia, y era conocido como el oráculo de Delfos. Según la leyenda, dice que el dios griego, que se llamaba Apolo, había matado a una gran serpiente que era conocida como una pitón en ese lugar, y el espíritu de la serpiente pitón se había quedado en la ciudad. Entonces, según la leyenda, ahora poseía a los profetas y profetisas que allí funcionaban. Y vea lo que hacía este espíritu de esta serpiente que el rey había matado, que el dios griego había matado. Tomando posesión de sus órganos del habla, moviéndolos y obligándolos a dar declaraciones proféticas. Esto se conocía comúnmente como el espíritu de Pitón o el espíritu Pitón. En el apogeo de su popularidad, y yo no sé si ustedes vieron en un tiempo en los que hemos vivido, por lo menos del año 80 hasta la época, vimos un tiempo que el mover profético tuvo un tiempo en el que ya todo mundo quería profetizar. ¿Cuántos de ustedes lo vieron? Todo mundo quería ponerse de pie en un lugar, aún en las calles. Hasta un borracho le quería profetizar a uno de lo que a uno le iba a pasar, y se puso tan de moda que todo mundo quería profetizar. Y para ser más claros en esto, era tan dominante este movimiento profético que todos querían profetizar de la misma manera. Todos querían hablar las mismas lenguas. Todos querían utilizar las mismas palabras. Todos querían utilizar las mismas frases, porque era el acto del momento. Todo está funcionando, entonces todos profeticemos. Y se llegó un tiempo que aún dentro de las congregaciones a gente se le decía: profetice, usted puede profetizar, vamos, abra su boca y profetice, cuando realmente la gente no sabía ni siquiera qué era profetizar. Pero era un espíritu que se estaba moviendo fuertemente. Y a diferencia de este tiempo, lo que vivimos o lo que hemos vivido nos ha llevado también a que gente
se ha convertido en millonaria a costillas de la gente que ha creído en lo que ha dicho. Gente ha logrado alcanzar un estatus extravagante a través de lo que la gente ha creído. Y es porque mucha gente se dejó dominar por un espíritu de adivinación, pero no era un espíritu profético. Por eso es que usted y yo tenemos que estar atentos. Diga conmigo, necesito estar atento. Entonces, esto se conocía comúnmente como el espíritu Pitón. En el apogeo de su popularidad, el oráculo profético de Delfos mantuvo 3 sacerdotisas, 3 profetisas que ofrecían consejos a través del espíritu Pitón a un flujo continuo de visitantes, incluidos generales y funcionarios gubernamentales. Pitón, ¿qué es Pitón? Es el nombre de la serpiente que guarda el oráculo de Delfos. Y también se usa desde principios del periodo imperial para un ventrílocuo. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez algún ventrílocuo? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ver un show de un ventrílocuo? A través del cual, como muchos piensan, se supone que habla un Dios y que por lo tanto es considerado un adivino. Entonces, viendo a un ventríloco, los que no lo han visto, un ventríloco es ese muñeco que ponen a un lado y aparentemente habla cuando abre la boca, pero el que está hablando es el que lo está sosteniendo, que también me imagino que es una práctica bien compleja para aprenderla. Entonces, la pitia de Delfos, como el ventríloco, habla con sonidos extraños. Vea conmigo por favor 1 Samuel 28:8. 1 Samuel 28:8. En un momento muy importante de la vida de Saúl, el rey Saúl se encuentra con la necesidad de acudir y buscar la ayuda de alguien que no tuvo que buscar, porque esto provocó que él, por su desobediencia, fuera abandonado por Dios. 1 Samuel 28:8 dice: entonces Saúl se disfrazó. Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales, y fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado de 2 de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar a su espíritu para mí? El 9, por favor. ¿Estás tratando de que me maten?, preguntó la mujer. Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los mediums y a todos los que consultan los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tiende una trampa? El 10. Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió: tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. El 11. Finalmente la mujer dijo: bien, el espíritu de quien quiere que invoque. Llama a Samuel, respondió Saúl. El 12 dice: cuando la mujer vio a Samuel, gritó: me engañó usted, Saúl. El 13: no tengas miedo, le dijo el rey. ¿Qué es lo que ves? Veo a un Dios subiendo de la tierra, dijo ella. Vea que Dios está con D minúscula. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Saúl. Es un hombre anciano envuelto en un manto, le contestó ella. Saúl se dio cuenta de que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar?, le preguntó Samuel a Saúl. Porque estoy en graves dificultades, contestó Saúl. Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Ahora vemos
Vemos al rey Saúl buscando solución para algo que tiene que ver con el pueblo. Que muchos podríamos decir, wow, pero está bien, él está buscando a través de esto, a través de un medium, comunicarse con alguien que lo pueda ayudar, que va a ser beneficioso para el pueblo, pero que no va de acuerdo al plan de Dios. Y todo lo que nosotros hacemos, escuche bien esto, todo lo que nosotros hacemos que no va de acuerdo al plan de Dios y al propósito de Dios, no tendrá un buen resultado. Por más que en nuestra mente tenga buenos deseos, tenemos buenos deseos, lo voy a llevar donde un brujo para que le adivinen, porque yo quiero que él esté bien, yo quiero que ella esté bien, yo quiero que su familia esté bien, yo quiero que su matrimonio esté bien. Estamos buscando en el lugar equivocado, aunque tengamos buenos deseos. Entonces vemos como el rey Saúl, en su desesperación de que Dios no le estaba respondiendo lo que él estaba pidiendo, va y busca comunicarse con alguien que ya está muerto. Entonces esto se vuelve abominación delante de Dios. Diga conmigo, abominación delante de Dios. No existe tal cosa que usted y yo busquemos en la brujería o en la hechicería o en la comunicación con los muertos una respuesta de Dios. Porque la respuesta de Dios la encontramos en Él únicamente. Entonces, este espíritu de Pitia o de Pitón, o como el ventrílocuo, habla con sonidos extraños. Vea que las pitones son del tipo de serpiente constrictora. O sea, no tiene veneno, sino aprieta. Abraza a su presa y la estrangula hasta que finalmente muere. Entonces, la pitón estrangulará su comida como sus espirales, con sus espirales, para matarla antes de comérsela. Satanás, antes de matarnos, nos quiere apretar, provocando que nosotros vayamos debilitándonos en el proceso en el que estamos siendo apretados por sus mentiras, por sus engaños, por sus artimañas. ¿Sí está conmigo? Las pitones no son venenosas y por lo general no son agresivas, a menos que se las provoque. Este era el espíritu que estaba en aquella joven. Un espíritu de adivinación que venía de algo que el Dios había provocado, aquel Dios de los griegos había provocado al matar a aquella serpiente, había provocado que este espíritu de esta serpiente estuviera entonces rondeando y dispuesto para todo aquel que estuviera con la necesidad de recibirlo para poder trabajar. Ahora, este era entonces el espíritu que estaba en aquella joven que gritaba siguiendo a Pablo y aquellos muchachos que iban para predicar la palabra del Señor. Esta esclava que provocó el arresto de Pablo y Silas, pero fue por medio del evangelio de Jesús predicado por Pablo que ella fue libertada de este demonio engañador. Y eso es lo que en este tiempo usted y yo tenemos que ver con nuestros ojos espirituales y creerlo con todo nuestro corazón, que no importa qué espíritu engañador se levante en contra de la familia, en contra de los hijos, en contra del matrimonio, en contra de nuestros hogares, Dios es mayor que cualquier espíritu contrario. Y la verdad de Cristo predicada en todas partes va a lograr que cualquier espíritu salga expulsado en el nombre de Jesús. Porque en el nombre que hay poder es en el nombre de Jesús. Entonces, las actividades de los espíritus de Pitón o algunas características, Lucas usa como ejemplo el espíritu de Pitón con respecto a esta esclava, probablemente porque el espíritu que operaba en ella era como el de Delfos. Existe por supuesto la posibilidad de que en realidad haya estado en Delfos y ahí es donde recogió este espíritu falso. Es importante, diga conmigo, es importante señalar que lo que ella dijo era cierto. Ella estaba diciendo la verdad.
pero bajo un espíritu contrario. Usted puede creer que está diciendo la verdad, pero ¿cuál es el espíritu que lo gobierna? ¿Cuál es el espíritu que lo domina? ¿Cuál es el espíritu que vive dentro de usted que lo hace pensar, yo quiero decir la verdad, pero basado en qué? Porque si el espíritu de Dios no está en nosotros, ¿qué espíritu nos gobierna? ¿Está conmigo? El espíritu de engaño, el espíritu de mentira, el espíritu que hace que fácilmente una persona diga mentiras constantemente. Es un espíritu de mentira, un espíritu de engaño, es que hace aquella persona, aquella mujer, aquel hombre que engañe fácilmente a sus hermanos. Un espíritu de contienda. Cuando hay contienda en la persona es porque está siendo gobernado por un espíritu de contienda que provoca que en todo momento esta persona quiera contender con mi hermano, contender con mi esposo, contender con mi primo, contender con el pastor. Entonces está siendo gobernado o gobernada por un espíritu de contienda. Pero cuando somos gobernados por el espíritu de la verdad, Cristo va a alumbrar a través de nosotros. Cuando somos gobernados por el Espíritu de Cristo, vamos a vivir y vamos a anunciar la verdad de Cristo que está dentro de nosotros, basado en el Espíritu que está dentro de nosotros. Es importante señalar que lo que ella estaba diciendo era cierto, pero Satanás y los demonios tienen algún conocimiento y revelación, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ponernos las pilas, porque aún Satanás y sus demonios quieren impresionarnos, haciéndonos creer cosas que son falsas. Satanás y sus demonios quieren impresionarnos y atraer a la gente a su red destructiva por medio de mentiras que parecen verdad, por medio de cosas malas que les presenta como buenas, porque hay caminos que para el hombre, ¿qué dice? Parecen buenos estos caminos, por aquí me voy a ir, pero tienen un final de muerte, porque eso es lo que Satanás quiere hacer, mostrarnos un camino muy llamativo, pero que su final va a ser muerte. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, del 4 al 9. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, del 4 al 9. Y tomamos estos pasajes del Antiguo Testamento para que veamos cómo desde el Antiguo Testamento, todo este tema de brujería, hechicería, santería ya venía moviéndose, pero que también lo vemos hoy aquí, en este momento, en esta tarde, hablándolo en el viaje misionero de Pablo, cómo se encuentra él con todo esto. Segundo libro de Crónicas dice, versículo 4 en adelante: construyó altares paganos. Manasés construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Verso 5: construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a sus propios hijos. Escuche esto. Alguien ayer domingo, ¿no? No, hoy es domingo, ayer sábado, ya estoy confundido. Ayer sábado en la mañana escuchábamos a un pastor amigo nuestro, Joel Escobar, él vive en Seattle, y decía que su hermana, si no recuerdo muy mal, decía que su hermana había tenido una situación en la escuela con su hijo o con su hija, y que habían tenido una reunión con el principal de la escuela. Y que en la reunión la mamá y su hijo o su hija, no recuerdo si era niño o niña, dice que la directora le empieza a hacer unas preguntas al niño, pongámosle que es niño, y la directora empieza a hacerle unas preguntas al niño, le dice: ¿tú cómo te sientes? ¿Tú qué crees que eres? Y la mamá responde: él es un niño, usted no se meta porque no es con usted, estoy hablando con el niño o niña si ella quiere. Y si se vuelve a meter otra vez, llamo a la policía para que se la lleven presa, porque es él o ella que decide qué quiere ser. Eso es lo que estamos viviendo actualmente. Esto sucedió en una escuela en Seattle.
O sea, ¿desde cuándo el sistema o la maldad va a decidir qué es o qué no es nuestro hijo o nuestra hija? Por eso es necesario, iglesia, que nosotros estemos pilas, porque el mundo cada vez se va a levantar con más engaño. Y usted no puede estar tranquilo pensando que todo va a estar bien. No, no. Entonces Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego en el valle de Ben Hinnom. Practicó la hechicería, la adivinación y la brujería, y consultó a los mediums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor, y con eso provocó su enojo. El 7 dice: incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo de Dios, en el mismo lugar donde Dios le había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. El 8: si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes, los decretos y las ordenanzas que les di por medio de Moisés, no los expulsaré de esta tierra que aparté para sus antepasados. Sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores de las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Un espíritu puede provocar muchas cosas. Un espíritu maligno, un espíritu que viene enviado directamente por Satanás para destrucción, puede provocar muchas cosas en nuestra familia. Y es por eso que nosotros tenemos que estar despiertos y atentos. Diga conmigo: despiertos y atentos. Porque una de las cosas que el espíritu de Pitón, el espíritu que había en esta joven, le encanta hacer le encanta ser halagado. A este espíritu le encanta recibir halagos. Pero ¿a quién no le gusta ser halagado? Qué bien lo hiciste, qué bueno, qué bien, que todo te salió bien. Pero llega un punto que se vuelve una necesidad de todo el tiempo ser halagado. La profecía de esta joven no fue dada para animar o afirmar, sino para halagar. Todos necesitamos dar y recibir, ¿sí o no? Pero llega un punto en el que esto puede traer destrucción. Nuestra seguridad está en estar tan asentados en la aceptación y aprobación de Dios, que ya no seamos susceptibles a los halagos de un falso espíritu profético. Falso espíritu profético. Diga conmigo: falso espíritu profético. Tenga presente esto, por favor. El espíritu de Pitón, lo que se movía en esta joven, lo que gobernaba a esta joven, era un falso espíritu profético. Y en el tiempo que estamos viviendo, no estamos muy lejos de eso, porque hay mucha gente que está llena de un falso espíritu profético. No nos dejemos deslumbrar por lo que alguien venga y nos diga: quiero profetizar sobre su vida y van a venir abundantes carros, casas. No, un momento. Tranquilo, compa. Bájele 3 rayitas a su... No. No hay mejor profecía que la palabra misma. No hay mejor y mayor profecía que la palabra del Señor, que es la que nos sustenta, la que nos levanta, la que nos alienta a seguir adelante, la que nos edifica, la que nos corrige cuando tenemos que ser corregidos. El espíritu de Pitón, el que gobernaba en la vida de esta joven, exige atención. ¿Conoce usted a alguien que exige atención? Ese es espíritu. Esto se indica por el hecho de que ella siguió a Pablo y a los demás por muchos días. ¿Qué quería lograr? Hey, aquí estoy. Quería atención, quería ser escuchada, o quería ser escuchado el espíritu a través de ella. Otra característica de este espíritu es que le encanta ser visto y escuchado. A este espíritu le encanta ser visto y escuchado. Esto indica que por el hecho de que ella siguió poniéndose a sí misma en el centro de la atención, tome nota de aquellos que usan la profecía para convertirse en el centro de atención, o la palabra, o el ministerio,
o las cosas de Dios no son para que nosotros seamos el centro de atención. Yo aquí, como el apóstol Pablo dijo, yo que soy menos que nadie. ¿Sí? Por mí nada se hace, pero por Él todo se hace. Es Él, la obra del Señor. Cuarta característica de este espíritu es que quiere ser importante y tener siempre el control. Esto se indica por el hecho de que ella dirigió su profecía a los líderes de este nuevo movimiento. Cuidado con aquellos que usan la profecía utilizando palabras sobrenaturalmente, extraordinario, fuera de lo normal, para ganar un estatus con los pastores y con los líderes. Este espíritu se mueve dentro de la iglesia. La quinta característica de este espíritu es que a menudo hay un motivo monetario involucrado. Esta joven esclava estaba recaudando mucho dinero para sus amos. Me temo que este mismo motivo está presente en el movimiento profético falso de este tiempo. Generalmente de manera muy sutil lo hacen para generar ganancias deshonestas. Hechos 16:16, si usted va conmigo a Hechos 16:16, dice: esta niña se para en alineación con los demonios y habla en nombre de los poderes demoníacos que la dominan. Cierto día, cuando íbamos, vemos a esta joven esclava. Tenía un espíritu que le permitía adivinar. Hay espíritus enviados para poder gobernar, para poder destruir, pero Pablo dijo que ella tenía un espíritu de adivinación, pero ahí mismo ella es liberada de ese espíritu a través de la palabra que sale de la boca de Pablo. Usted y yo tenemos la palabra del Señor en nuestra boca. Usted y yo tenemos el buen mensaje de salvación en nuestros labios. ¿Sí? Vamos a hablarlo, vamos a predicarlo, vamos a que todos puedan escuchar la palabra del Señor. Esta chica, después de haber sido liberada, ella también se convierte en otra de las personas que en el viaje misionero de Pablo alcanza la salvación, recibe el mensaje. Y es por eso que cada uno de nosotros tenemos que tomar en cuenta con todo nuestro corazón que, a pesar de que sabemos que un espíritu de pitón se envuelve alrededor de su presa y cada vez la apresa hasta matarla, tenemos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que cada vez nos hace más fuertes en Él, fuertes en el Señor. Diga conmigo: yo soy fuerte en el Señor. Dígalo una vez más: yo soy fuerte en el Señor. Y es tiempo, iglesia, es tiempo de ponernos realmente como hijos de Dios, como creyentes. Es tiempo de ponernos las pilas y permitir que de nuestra boca salga el mensaje de salvación, que va a alcanzar a alguien que está perdido, que va a alcanzar a alguien que está metido en todo este mundo oscuro y negro de brujería. Porque todos en algún momento hemos topado con alguien que está viviendo este tipo de problemas. Así que la iglesia, diga conmigo, la iglesia no es un circo. Dígale que está al lado suyo: la iglesia no es un circo. El nombre de Jesús no es el nombre de un payaso para que nosotros hagamos chiste del nombre de Jesús. La iglesia no es un circo para que nosotros hagamos aquí a ver quién puede más, a ver quién sabe más, a ver quién profetiza mejor, a ver quién canta más, porque entonces para eso me voy a un talento, a un show de talentos para escuchar quién canta mejor. Para eso me voy a un lugar donde yo pueda ver todo esto. Pero la iglesia del Señor es un lugar donde el Señor tiene que ser el número uno, donde el Señor tiene que gobernar sobre todas las cosas, donde Cristo Jesús, el nombre de Cristo, el evangelio del Señor, la verdad del Señor es la que nos interesa. Eso es lo que nos interesa, que el evangelio sea predicado. Versículo 17:
ella siguió a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo: demonio. No se enojó en contra de ella, fue directamente al demonio y le dijo: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y Silas y los arrestaron los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. ¿Ve todo lo que tuvieron que pasar ellos? Y ahí es donde entonces ya ellos se encuentran con el tercer personaje que vamos a terminar la otra semana, que es el carcelero. De cómo llega la salvación a este hombre a través de todo este proceso que ellos vivieron en este viaje a Macedonia. Lidia, una empresaria muy conocida, reconocida en la ciudad, después de estar adorando a un Dios de los judíos, ella abrió su corazón al evangelio de Cristo. Esta joven, poseída por un demonio de adivinación, que daba mucho dinero a la gente que la tenía como esclava, fue alcanzada por el mensaje de salvación. Ahora, ¿cuánta gente nosotros conocemos y sabemos que necesitan ser alcanzados por este mensaje de salvación? ¿Y sabe qué es lo mejor de todo esto? Que el evangelio que Pablo predicó es el mismo que usted y yo podemos predicar. Es el mismo que usted y yo podemos hablar, porque es el evangelio de Cristo Jesús, el que vino a la tierra, murió por nosotros, fue crucificado, fue enterrado, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre, y Él es nuestro Señor y Salvador. Denle un aplauso.